va a tener obviamente que ingresar dentro del núcleo de la célula para poder replicar. Cuando replica o multiplica obviamente la acción, entonces te van a ver que tenemos una infección de este tamaño y después se va a hacer obviamente un absceso gigante. ¿Por qué? Porque están llegando polimorfos, están obviamente destruyendo o queriendo destruir, pero la bacteria tiene también su facultad de poder replicarse, multiplicarse y dividirse y hacer muchas más bacterias. El no se puede llamar de foco infeccioso? No siempre, porque el tumor no es infección. Entonces, para no confundirlo, no es toda agresión al cuerpo que no sea propia, sino que se niega, ¿no? Que la está ocasionando cualquiera, como te digo, un trauma, un golpe. Un proceso inflamatorio es una nota, el golpe M, el C, se inflamó y obviamente después pasar a ser un hematoma, regresionar a regresión por arteria más que desapareció. No es por arteria más que acá hay dos tipos de células que están actuando para controlar. Bien, una vez el polimorfo nuclear topa la membrana celular, en este caso de una bacteria, cambia de nombre. ¿A qué nombre va a cambiar? Esa célula ya no se va a llamar polimorfo, ¿qué se va a llamar? Cuando toma contacto con el antígeno. Macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Entonces se va a llamar fagocito. ¿Qué hace el fagocito? Fagocitar. ¿Qué es la fagocitosis? Es obviamente el mecanismo inmunológico, si ustedes quieren llamarlo más básico, más rudimentario o primitivo. ¿Quiénes tienen obviamente este tipo de inmunidad? Todos los seres vivos, ¿no? Estamos hablando obviamente de seres vivos no unicelulares y pluricelulares. Nosotros somos pluricelulares. La ameba, por ejemplo, solamente tiene esta facultad, fagocitar, ¿no? Porque es un animal unicelular que tiene ese único mecanismo de poderse defender. Nosotros no tenemos un sistema mucho más organizado y mucho más potente. Preguntas. ¿Cuáles serían los órganos linfáticos secundarios, doctor? Secundarios. Y ahora lo vamos a enumerar. Tenemos solamente uno y vamos a nombrarlos al resto para que no nos olvidemos. Siempre hay una ayuda mnemotécnica en la cual nos vamos a ir desde la cabeza ya hacia los pies. Entonces, en el cráneo, el sistema está relacionado primero a la barrera, hematoencefálica. Esta barrera es muy difícil de atravesar, no todas las inmunoglobulinas la pueden atravesar, solamente dos. ¿Ya? La IgD, la IgM y la IgG son las únicas que pueden cruzarla, ¿ya? Pero bien selectiva y obviamente detectada. Para que una inmunoglobulina pueda atravesar ciertas barreras, ¿ya? Tenemos obviamente un sistema que nosotros llamamos HLA. El sistema de histocompatibilidad humana o complejo mayor de histocompatibilidad es el que les va a escanear cada una de sus células que tiene su cuerpo, desde la más insignificante hasta la más importante. Entonces la va a reconocer como propia y la va a reconocer a la que no corresponde como extraña. Y ese va a ser el que va a rechazar y va a autorizar la eliminación de una célula no reconocida. Entonces el complejo de mayor de histocompatibilidad humana lo que hace es reconocer lo propio y desconocer lo extraño. Así sea una célula nuestra, si la ve que cambió morfológicamente o fisiológicamente, o sea, no está cumpliendo su función, la detectará y la destruirá. Eso evita obviamente que el equilibrio o el sistema que tenemos
se desequilibre y provoque enfermedad. Entonces, esta barrera hacia arriba es la que obviamente nos va a poner ya y nos va a seleccionar lo que va a entrar o lo que va a salir, ¿no? Si bajamos, dijimos que vamos a atender obviamente a las amígdalas. Siempre pongan amígdalas palatinas, porque existen otras, ¿no? Que no están obviamente en el cuello. Después tenemos obviamente nuestro sistema ganglionar, que tiene varias cadenas, ¿no? Tenemos la cadena paracervical, tenemos obviamente la axilar, tenemos la torácica, acá viene el conducto torácico, anatómicamente saben dónde se encuentra el conducto torácico. En el tórax, al lado izquierdo de la columna vertebral de los cuerpos vertebrales. ¿Y dónde desemboca? En el Pequet, no me acuerdo, en el ganglio de Pequet. Cerca. ¿Alguien sabe? El conducto torácico va a desembocar obviamente en la aurícula derecha, entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Se llama esa zona ácido. Entonces es un conducto que se fusiona tanto lo que viene de arriba como lo que viene de abajo y desemboca ahí para que vuelva a recircular por el circuito mayor. No necesita oxigenarse los glóbulos blancos, ya, como los rojos, pero obviamente van y pasan también por el pulmón sin ningún tipo de resarcimiento que le vayan a hacer. Luego el conducto torácico, nosotros seguimos bajando y vamos a tener el vaso primario y último, ¿no? Solamente se los voy a poner, no son secundarios. Vaso último, pero que pertenecen obviamente al sistema primario, pues vamos a hacer un nuevo técnico de arriba hacia abajo. Acá vamos a atender nosotros lo que llamamos hígado. Acuérdense que en el hígado fetal, es el primer órgano linfomatopoyético que tiene un ser vivo, en este caso un ser humano, ¿no? Y aquí obviamente están las células embrionarias, linfoproliferativas, linfopotenciales, que van a migrar en su momento al vaso y al timo, y posteriormente migrarán obviamente a la médula ósea, esas células, para seguir reproduciendo estos glóbulos blancos, específicamente linfocitos. Después vamos a atender obviamente al apéndice cecal. Y obviamente a las placas de Peyer. Son 5 los órganos secundarios. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pregunta de examen, por si acaso, siempre es primarios y secundarios. Le voy a poner obviamente en múltiple choice, ¿no? Enuméreme los 8 ganglios, los 8 órganos secundarios, en realidad son 5. Entonces, A es B, es C o es D, es H o con B, B con C, C con D. Siempre van a tener 20 opciones. Una es la verdadera, es como que yo le diga, la manzana es redonda, redondita, semirredonda, redonda, ovalada, redonda, ovalada. Una de esas es media redonda, pero va a tener un chance. Entonces tienen que los exámenes múltiple choice te dan elasticidad o neuroplasticidad a sus neuronas que están dormidas, porque no todas las neuronas uno las tiene activas. Entonces el único mecanismo de neuroplasticidad para que obviamente se activen las neuronas que no las estamos ocupando, que es más del 90% ya de las que tenemos, es obviamente estimularlas. Por eso algunos tienen un coeficiente intelectual más alto que otros, los que duermen mucho menos y los que duermen más por ahí tienen
esa viveza de que el poco tiempo que están despiertos, eso, despiertan y están creando. Y siempre ustedes traten de crear, producir. Todo el tiempo hay que ir tratando de ser obviamente independientes. Hay un estudio en la Universidad de Harvard que obviamente entrevista o encuesta a los estudiantes blancos y a los estudiantes de color, ¿no? Y le preguntan, cuando egresen de la carrera a la que estén obviamente estudiando en medicina o alguna otra ciencia, el 90% de las personas de color siempre quieren ser como los bolivianos, ¿no? Funcionarios públicos, la gente de color. Y el 90%, hasta el 95% de la gente blanca, vamos a llamar así, quieren ser emprendedores. Comodidad y vivir del Estado parecen socialistas. Estos son creativos. Entonces, este estudio de Harvard empezó a estimular a esta población, porque ya estaba estimulada, para que cambie y no sea una carga para el Estado. Ustedes saben que el funcionario público no produce nada, cero de su producción en el mundo, ya, solamente genera gastos. ¿Por qué? Porque el que produce paga su sueldo a través de los impuestos. Entonces, lo que ellos y los americanos quieren es llevar a un socialismo productivo, que el mejor ejemplo es el país más rico del mundo y más estable económicamente, Noruega. Noruega tiene el 10% de su población es funcionaria pública. El presidente o el primer ministro va en bicicleta. ¿Para qué? Para no tomar obviamente más buses, más trenes, para que no haya más funcionarios públicos, porque allá todo es público, no se pagan boletos, porque en tus impuestos está incluido todo lo que es transporte. El transporte público es más usado, pero ellos usan bicicleta, ¿no? El 70% de la población se mueve en bicicleta y 90% utiliza el servicio público, trenes, metro y buses, ¿no? Obviamente no son como los de nosotros, pero bueno, siempre uno tiene que ir a la perfección. Noruega, Dinamarca y Suecia son los 3 países más estables económicamente, les sobra obviamente la plata, ¿ya? Ellos calculan 100 millones, tienen una población estándar, fue el único país, o los 2 únicos países en la época de la pandemia que no tuvieron obviamente restricción, no se usó barbijo, ¿ya? Y ellos utilizaron lo que se llama inmunidad oveja. Ustedes van a decir, ¿por qué el doctor no trae política? Porque su política médica también influyó sobre su estado inmunológico. ¿Y qué es la salud? La salud es el equilibrio entre la salud portal y la salud social. Y si yo tengo una salud social, un acceso a la salud perfecta, una buena educación gratis, ¿ya? No me voy a preocupar por mis hijos porque vayan a la Ucebol o a la Urabol o a la Católica. Todos van a la misma universidad, tienen el mismo sistema de educación. No existe la educación privada. La educación privada es cuando yo no quiero a mi hijo y lo quiero mandar internado. Entonces ese internado lo tengo que pagar porque es algo que yo he decidido seleccionar o elegir fuera del Estado. Entonces te van a cobrar. Pero ¿quiénes van? Los hijos de los multimillonarios, porque es demasiado caro, o sea, es inaccesible para el resto de la población, ¿no? El nivel del per cápita es obviamente casi igual para el que barre, para el que limpia o para obviamente un profesional como nosotros. Todos ganan prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, ¿no? Pero obviamente el Estado hace de que su sistema psicoemocional, que libera una citoquina que se llama depresina,
y sostienen los niveles más bajos de depresina comparados con países de Latinoamérica. Se hizo un estudio comparativo entre las depresinas de esta población y la de México. Y veían que el mexicano tenía obviamente citoquinas para dar y prestar y para donar. Las citoquinas ya pueden ser favorecedoras de la estimulación del sistema inmune o pueden ser obviamente depresoras del sistema inmunológico. Entonces esta gente, desde el punto de vista inmunológico, vive feliz. ¿Por qué? Porque la depresina, que puede ser depresión psicológica y depresión del sistema inmunológico, su nivel es casi cero. ¿Ya? En algunas personas no se las puedo detectar. Y en el mexicano, el campesino más pobre, aislado totalmente de la ciudad, tenía depresina en menos niveles que obviamente los citadinos del Distrito Federal de México. Entonces, la pobreza definida obviamente como dice la Organización Mundial de la Salud, definida, ¿qué es pobreza? No tener los saneamientos básicos, Ya. no tener ni los servicios básicos. Salud pública, ¿qué más? Alcantarillado, cloaca. Hay un rayo. O sea, tener luz, agua, telefonía celular, alcantarillado, Educación. tus calles asfaltadas, educación. Dentro de la educación, lo básico obviamente para no ser pobre es saber leer, escribir y entender. Yo te doy un documento donde te digo me vas a donar todos tus bienes de tu casa y en tuya es mía y obviamente vos firmas. Entonces, sabes leer, escribir, pero no entendés. Entender lo que uno está leyendo. ¿No? ¿Qué más? Ustedes van a decir, yo cuando era niño era pobre. Ahí ustedes tienen que sacarse el zapato y tirárselo al que diga pobre, porque no define la pobreza. La pobreza se identifica en base obviamente a la Organización Mundial de la Salud, donde dice toda persona pobre es la persona que no tiene identidad, o sea, no tiene nombre, apellido materno y paterno, no conoce a su padre y a su madre, no tiene techo, ya, no tiene zapato ni vestimenta y no puede comer más de una comida al día. Imagínense que es la pobreza. Entonces ustedes siéntanse multimillonarios porque viven en una ciudad, porque tienen un saneamiento básico, porque tienen educación, están ahorita a un nivel terciario, ¿ya? Ninguno está desnudo, ninguno está descalzo, ni está sufriendo de hambre. Los que llegaron tarde desayunaron, los que llegamos temprano no somos pobres en ese sentido. Entonces nunca utilicen la palabra pobreza. Limitación. Y a mí me encanta una frase que dice, no está al alcance de mi presupuesto. Si yo me voy a comprar un pantalón, que digamos lo compré en Tumari, vale 10 pesos mi presupuesto, es de 10 pesos, no significa que yo sea pobre, sino que mi nivel económico no da para que yo me vaya a comprar obviamente un libro que me va a costar $600, ¿no? Como no hay dólar en mi país, me da obviamente a comprarme de 10 bolivianos. Un marco es caro y le digo quizás un truchito de acá, pero no soy pobre. Mi nivel socioeconómico o económico tiene un presupuesto realmente limitado. Entonces, cuando ustedes tengan una tienda o tengan obviamente una clínica, ustedes no pueden acceder a este lugar porque su presupuesto no le va a alcanzar. ¿Ya? No le digan ustedes son pobres, miserables, vayan allá, intérense detrás del hospital japonés, en los basurales. No, no. Porque ahí estamos matando y le estamos liberando depresión al paciente. Esta es la clase inaugural. Se la prometí la anterior semana, hace 2 semanas atrás. Sí. Vinieron 4 personas. En la anterior clase no vino nadie. La semana pasada nadie. Pasé solo la clase, era 6 de agosto. ¿No? Yo soy argentino, entonces no festejo el 6 de agosto. Era para los bolivianos, el feriado no era para los brasileños, ni para los argentinos, ni paraguayos, uruguayos,
u otras nacionalidades. Los que no somos de Bolivia estábamos acá. El 9 de julio no me van a ver aquí porque obviamente voy a estar festejando el Día de la Patria. El 7 de septiembre ustedes no vienen a la universidad. Le ha puesto aniversario porque no vienen sus alumnos brasileños, entonces la cierra la universidad. Y todos nos convertimos en brasileños. No somos brasileños, los brasileños beberán caipirinha todo el tiempo hasta perder unas cuantas neuronas. ¿Cuántas neuronas se pierde por vaso de cerveza? Cuando vos tomes una cerveza palito que cuesta 5 bolivianos, ahora la han subido a 7. 5 bolivianos, pensá cuántas neuronas estás sacrificando. ¿Saben qué es lo que hay que rogar cuando uno va a beber? Nadie va a decir, yo nunca he bebido porque, bueno, yo creo que hasta Cristo bebió porque tomaba vino. 5 neuronas. Ya. Entonces vos cuando hagas salud, ya. Salud por mis neuronas que están con neuroplasticidad totalmente 100% digamos, activa. Y que se mueran obviamente las que no estoy usando. Total, la pérdida ahí es casi nada. Sí. Ahora estamos obviamente con la neuroplasticidad. Sí. Ahora vamos a ir a la clase clásica, que se llaman diapositivas, ¿no? Preguntas. Doctor, el HLA-C lo que detecta las células que pueden mutar, entonces es la que nos indica que puede haber un proceso de cancerígeno. El HLA en realidad te va a reconocer absolutamente todo. Puede ser potencia extraña o estabilidad. Es como un cambio. Lo único que va a hacer es reconocer lo propio del extraño. Doctor, ¿se puede hacer un estudio de histocompatibilidad entre una pareja que va a casarse para ver si sus hijos van a tener problemas genéticos? Debería de hacerse. ¿Pero se puede? Si yo, posible, imagínate, yo me pregunto, Yo. si vos tenés un padre, ¿no ves? Ujú. Y tu padre, el hombre por naturaleza es infiel. Ujú. Y va, obviamente, y hace un chamaco en otro lado y es casi de tu edad. Y por ahí te puedes casar vos con tu hermano, con tu medio hermano. Lo ideal sería, obviamente, de que uno haga, obviamente, un estudio de mosaico genético para ver, obviamente, Eso es primero mosaico genético. qué enfermedades tiene, ¿ya? O qué alteraciones cromosómicas tiene. Par 21, por ejemplo, histocompatibilidad para que vos veas cuán compatible es tu pareja con vos. ¿Ya? También hay que hacerle a los hijos porque uno no sabe si los va a necesitar para un trasplante de médula, para una donación obviamente de un órgano como un corazón. O sea, no va a servir para mucho. Obviamente antes era inaccesible, pero en la actualidad no vale una opción de $50. El estudio de histocompatibilidad se hace en cualquier parte del mundo, no sé si en África, pero acá en Bolivia nosotros lo hacemos en La Paz. Debería ser requisito para casarse entonces. Debería de ser. Ahora ni siquiera el grupo sanguíneo se eliminó. Y eso es un sistema socialista perverso. En el mundo, no solamente de Latinoamérica. Doctor, acredita em epigenética? ¿Cómo? Acredita em epigenética? Sí. Hay muchos estudios vinculados obviamente a ello.
día ya vamos a charlar. Bien, pasa la primera. Entonces nosotros vamos a empezar a decir qué es inmunidad, ya sabemos que es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres vivos. La inmunología sabemos que es una ciencia biológica, que es parte de la ciencia, una especialidad en la cual se va a encargar también de estudiar al sistema inmune desde su inicio, su desarrollo, su especialización y su diferenciación. La respuesta inmunológica va a ser simplemente la integración de todo el sistema que hemos visto inmunológico y humoral y celular. Enlazados, obviamente, estos dos o integrados estos dos sistemas van a lograr su objetivo final, que es el control y la erradicación de la noxa que está sufriendo nuestro cuerpo. La inmunidad innata es obviamente la inmunidad innata, es aquella con la que vamos a nacer, prestada obviamente por nuestra madre durante el periodo de desarrollo embrionario a través de inmunoglobulinas IgG e IgM que nos va a prestar ya durante la circulación feto-placentaria. Entonces vamos a hacer esa inmunidad prestada y a través de la lactancia materna la vamos a mantener durante obviamente el periodo de lactancia. Esto van a elaborar algunos recuerdos en el desarrollo del sistema inmunológico ya después del nacimiento, 12 meses después de la venida a este mundo, cuando empezamos por la lactancia. El sistema va a desarrollarse ya desde el punto de vista ya individual a través de los años y va a perfeccionarse hasta los 12 años. La inmunidad adquirida es la que nos va a adaptar y vamos a lograr realmente que sea específica y elabore una memoria. Si nosotros nos vacunamos, nos enfermamos de sarampión, estamos adquiriendo realmente una inmunidad ya, a través de la enfermedad que entró el virus del sarampión, se formó obviamente un anticuerpo, se encontró con este antígeno, lograron obviamente frenar el proceso y se elabora una célula de memoria que va a ser obviamente esta memoria específicamente para este tipo de virus. A eso le vamos a llamar memoria inmunológica. Siguiente. La barrera, decíamos que las pieles mucosas son obviamente las más importantes, la barrera más grande que tiene el cuerpo como un mecanismo obviamente inmunológico va a ser la piel. Evita obviamente el ingreso de cualquier tipo de agente cuando está obviamente totalmente indemne y no tiene ningún tipo de daño, ¿no? Ninguna herida, no nos hemos rascado y no tenemos nada en las mucosas se mantienen totalmente limpias. Por ende, obviamente la respuesta inmunológica va a ser ya, inmediata y va a estar vinculada a ello. Para cuando nosotros ya tocamos, nos encontramos con un antígeno, pueden ser todo ser o todo producto que sea ajeno al cuerpo, que el cuerpo lo pueda reconocer, ¿no? Ese reconocimiento es simplemente reconocer lo nuestro de lo que no es, o sea, de lo extraño. Las células que van a intervenir, decíamos que siempre van a ser los linfocitos. Para nosotros, lo que hacemos en inmunología son los más importantes, sin desmerecer a los monocitos y a los polimorfos nucleares. Ellos se van a convertir prácticamente en macrófagos cuando toquen la membrana celular del agente extraño, lo vamos a llamar así. ¿De dónde vienen estas células? Van a provenir de las células pluripotenciales del sistema hematopoyético, que ya comentamos cuáles eran esos órganos, ¿no? La médula ósea, que tiene dos vías de especialización, o vamos a decir de condicionamiento, ya que son obviamente los linfocitos que van a ser obviamente dependientes del vaso y los timodependientes que van a ser los linfocitos. Sigamos. Y los que es ciencia que va a estudiar solo el desarrollo y la diferenciación de obviamente nuestras células desde lo más primitivo, que son los protozoarios, hasta obviamente nosotros que somos los vertebrados superiores. Los mecanismos primitivos eran la fagocitosis y la utilización de enzimas
y los vertebrados superiores que tienen un proceso de evolución del sistema inmune. Eso es lo que vamos a ir viendo durante esta primera fase de este primer módulo. Sigamos. Las características del sistema inmune obviamente tiene que ser totalmente específico. Específico quiere decir que si es sarampión, hacia sarampión o al sarampión, extensión, el sistema debe extenderse a todo el sistema orgánico que llegue al cerebro, así como va a llegar al dedo del pie. Amplificación, cuando obviamente el sistema se agotó y yo voy a tener mecanismos que pueden amplificar esa respuesta inmunológica por más tiempo. Por ejemplo, una sepsis, un paciente lleva 30 días o más internado y necesitamos amplificar esta inmunidad por el sistema inmune para que siga obviamente su actividad. Regulación también de frenar el proceso, porque cuando se desregula entramos en lo que se llaman enfermedades autoinmunes, donde el sistema de defensa se vuelve contra uno y empieza a atacar. Eso se va a llamar enfermedades autoinmunes. Y la memoria antigénica vital, ¿no? Si yo me vacuno contra la tuberculosis, voy a tener contacto permanente con el bacilo tuberculoso y no voy a desarrollar la enfermedad porque tengo ya una memoria antigénica específica para ella. Siempre acuérdense que el huésped es el que va a definir la calidad del huésped, su cualidad que tenga en este sistema. Sigamos. Ontogenia estudia el sistema inmunológico desde su inicio, o sea, desde la célula madre, ¿ya? Que aparece en el hígado fetal, originando las células linfóides primarias que van a localizarse después en el timo y en la médula ósea. Siguiente. El timo, decíamos, es una glándula de secreción interna que va a estar constituida por células dendríticas, tiene macrófagos, células fibroblásticas y linfoideas. Zonas va a tener una zona cortical que va a ser obviamente la zona periférica, la medular, y una glándula que es una cápsula. La zona cortical, medular y química van a recibir a los proteinocitos que van a ser los que van a llegar algún día a ser timocitos y por mitosis van a cambiar estos a pre, migrarán obviamente a los ganglios linfáticos donde recién se van a transformar en timocitos, liberando estos obviamente el tráctico elevado una enzima que es en realidad una enzima, ¿ya? Que lo que hace, perdón, es una hormona, que lo que hace es lanzar como una alarma para que se elaboren o vengan más timocitos, por lo menos maduros o en fase de maduración y muy maduro como pre o pro. Cuando yo les pregunto cuál es obviamente la célula o el nombre de la célula inmadura del timocito, que tiene que responder protimocito y pretimocito, son los maduros, ¿no? En el timo se va a iniciar este proceso de diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando de que la célula o el linfocito se está obviamente diferenciando de inmaduros, ¿ya? Pero que están demasiado maduros o viejos o envejecidos, llamarlo, ¿ya? Y están adquiriendo su especialización o su diferenciación. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de medicina, van a ser médicos generales muy pronto, después van a ser obviamente especialistas en la rama clínica o clínica, y dentro de esa rama clínica o química van a hacer una subespecialidad en algo más específico. Entonces, mientras más nos diferenciamos de los médicos generales, más especializados estamos, ¿ya? Si quieren hacer cirugía cardiovascular, por ahí solamente van a hacer central, van a hacer cardiológica, y dentro de la cardiología solamente se van a dedicar a estudiar o a tratar la obstrucción de la descendente anterior, específicamente de por sí solamente me hago cargo de las obstrucciones de la parte distal, de la parte media, de la parte inicial del fetal, como vamos diferenciando y subespecializándose de acuerdo a la demanda que tengamos. En el timo esta diferenciación de pretimocito inducido por células linfodisas, que van a ser obviamente las células que van a endocitar al linfocito inmaduro, ¿ya? Y lo van obviamente a amamantar una
madre nodriza es la que da obviamente la amamantarse y ser la madre biológica. En este caso va a ser como una madre sustituta, lo que hace es indocitarlo y presentarle a quien la complejo maría de compatibilidad para que la reconozca como un propio, ya. Obviamente no lo vaya a reconocer como una situación extraña. Entonces, cuando le pregunte, se pregunte qué hace obviamente estas células nodrizas, simplemente lo que hacen es reconocerlo como tal, como su hijo, y presentarle a quien lo va a reconocer como su padre. En el caso de la HLA, que va a decir, bueno, sos mi hijo, perteneces acá, y por ende, obviamente, puedes quedarte en casa, puedes quedarse en nuestro cuerpo. Siguiente. Si no, va a ser rechazado y va a ser eliminado, ¿no? Los linfocitos T en el quimo van a iniciar esa diferenciación, porque van a ser inducidos por las células tímicas y van a pasar obviamente a la médula donde se transformarán ya en linfocitos T maduro. ¿Cómo yo puedo diferenciar un linfocito T y un linfocito B? Lo voy a hacer a través de una técnica de bioquímica que se llama citología del flujo. El aparato se llama citómetro, ¿no? Y entonces esto va a identificar a los marcadores de anticuerpos monoclonales para ver qué clon beneficio estoy viendo. Si estoy viendo un clon del linfocito T o estoy viendo un clon del linfocito B. Primero voy a diferenciar estas dos grandes familias, ¿ya? Para después reconocer obviamente qué clon es el que yo estoy viendo. Si es obviamente un CD4, un CD8, un CD20, eso va a depender de obviamente estos marcadores. Los marcadores nos van a decir o hacer como dice su nombre, ¿no? Nos van a marcar, ¿ya? La diferenciación de un grupo o un linaje de otro. Los más conocidos son obviamente el linfocito T citotóxico llamado CD8 y los linfocitos T colaboradores llamadas células Helper, que son obviamente los CD4. Los reguladores van a regular obviamente al sistema inmunológico, ¿ya? Y los linfocitos T de memoria, que son los que van a tener la memoria antigénica. Y los primeros CD que van a aparecer son el CD7 y el CD3, que están relacionados específicamente con alergias. Y en la circulación, ambas poblaciones CD4 y CD8 van a estar siempre circulando porque pueden ser que van a suprimir y van a destruir. Entonces, eso van a ser por nuestros soldados en este grupo. Sigamos. Los fenómenos inmunológicos de un linfocito T, primero, hipersensibilidad retardada. Acuérdense que sensibilidad retardada es cuando ustedes reciben un trasplante o reciben un injerto y tarda 4 a 7 días en rechazarlo. Entonces aquí lo está haciendo de manera tardía y no de manera violenta. También podemos tener un trasplante de riñón renal, ¿ya? Y el paciente después del trasplante se empezó a orinar, a recuperarse, funcionó obviamente el riñón y a los 10 o 15 días empieza obviamente un rechazo. Ese rechazo va a ser una hipersensibilidad retardada. Entonces el linfocito T puede hacerlo de manera rápida o de manera violenta. Va a depender de qué tipo de célula es el que está obviamente activado. Respuesta proliferativa obviamente a células alogénicas. Acuérdense que la alogénica es simplemente un cambio morfológico en la célula. Pero desde el punto de vista funcional sigue funcionando tal cual o su función, ¿no? Cuando ya nosotros hablamos de células halogénicas que pasan a células metaplásicas, displásicas o neoplásicas, ya el cambio morfológico funcional, entonces y por el linfocito T lo que va a hacer es detectar y destruir, ¿no? Esas células que están ya queriendo cambiar. Rechazo el injerto obviamente es su función número 1, defensa contra la infección. Sabemos en el caso del VIH, el CD4 obviamente se va a encargar de luchar contra el virus de inmunodeficiencia humana hasta que se agota, ¿no? Y dentro de la capacidad genética que tiene es primero reconocer antígenos específicos, ejecutar funciones efectoras efectivas, ¿ya? Acuérdense que el natural killer es una célula a la cual la van a mandar como se manda normalmente a un francotirador
bombas, ¿ya? Que lo que hacen obviamente es destruirse, matarse, pero matar al objetivo, y esta célula hace tal cual. Van a regular obviamente este tipo de antígenos específicos, van a necesitar esas funciones y va a regular también a través del CD8 las funciones inmunológicas, si no sabemos que corremos el peligro de volver obviamente esto en contra y iniciar un proceso que se llama proceso de enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Toda célula tiene un receptor. El receptor es donde están obviamente las inmunoglobulinas y por donde va a ingresar la información a través obviamente de la membrana trasladada por la inmunoglobulina, esa información para que llegue al núcleo a través del RNA mensajero, pueda ser reconocido y pueda replicarse, ¿no? Acuérdense que dentro obviamente de ese receptor, tanto del modelo de cualquier célula, estas inmunoglobulinas van a tener también la HLA o el núcleo mayor de histocompatibilidad para que se reconozca algo que puede ingresar como propio o como extraño. Siguiente. Las funciones del CD4 van a estar divididas en dos tipos, las que son ayudadoras, que van a colaborar con la proliferación del linfocitos. Entonces, estas células que se llaman helper van a ser ayudadoras o pedir ayuda, ¿ya? Para pedir obviamente que se formen o se estimule la formación y maduración de los linfocitos. Y con esto vamos a tener mayor cantidad obviamente de anticuerpos específicos y policlonales. Policlonales que nos van a salir de varias familias o varios clones, ¿ya? Para que obviamente podamos atacar masivamente a genes o arañosas ingresadas a nuestro cuerpo. Los supresores lo que van a hacer es obviamente conformar células inflamatorias, entonces estos son enemigos o vamos a decir amigos de las enfermedades inflamatorias, reumáticas en este caso, y van a inducir también a la proliferación de linfocitos B. ¿Para qué? Para que tengamos también mayor cantidad de anticuerpos circulando. Suprime obviamente una respuesta específica de anticuerpos inducidos por las células Helper, ¿ya? Linfocitos B, y medias reacciones de hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad retardada ya dijimos que es la destrucción tardía, en este caso de un órgano, o también podemos vincular a el asma bronquial. Por ejemplo, el asma bronquial es una hipersensibilidad retardada porque obviamente tarda mucho, ¿ya? En ser controlada y a veces persiste durante largos años o a veces toda la vida. Cuando hablamos de hipersensibilidad pueden ser que son alergias, pero alergias severas, ¿no? No una urticaria simple o una alergia medicamentosa o alergia alimentaria. Y destruir obviamente las células blancas apropiadas porque es su función principal y más importante. Siguiente. Bien, estas son las células más importantes del sistema inmunológico. Se llaman células no T y no B. O sea, desde el punto de vista funcional, no corresponden a una célula B ni corresponden a una célula T. Son llamadas células no T no B. Se les llama también linfocitos granulares, porque tienen unos gránulos bastante grandes, reconocidos a través de la microscopía común, ¿ya? Porque son obviamente nuestros signos sensibles, ¿no? O sea, con la toxina y eosina lo podemos obviamente identificar. Menor número, obviamente, vamos a tener estos LGG en el conducto torácico, por ende, si hay pocos, ahí quiere decir que se quedan circulando o se quedan obviamente en el resto del cuerpo. En la médula ósea y en el vaso, pocos, ausentes en amígdalas, timo, ganglios linfáticos, por ende, lo tienen que saber ustedes que están circulando, ¿no? La citotoxicidad, o llamada CCDA, ¿ya? Depende siempre obviamente del antígeno y va a estar obviamente construida por el complejo antígeno-anticuerpo receptor, ¿no? Entonces ya sabemos que en el receptor vamos a tener obviamente a los anticuerpos que son las inmunoglobulinas, ahí va a venir el antígeno y se va a formar ese complejo
formando obviamente este conjugado efector que va a terminar obviamente siempre con la lisis o destrucción o muerte de la célula blanca o la célula diana, a la cual estamos apuntando para ser destruida y a la cual se estimula el sistema para obviamente ese fin. La actividad CNK ya está también obviamente es producto de los linfocitos granulares que van a linfizar obviamente de manera espontánea a células tumorales, a células infectadas por virus, células que han sido diferenciadas o indiferenciadas, por lo tanto hay que destruirlas, ¿ya? Y células no diferenciadas por el complejo mayor de compatibilidad clase 2. Sigamos. Por si acaso hay una clase de HBA, o sea, hay un tema que es HBA para que lo logremos entender después. La actividad LAC es una citotoxicidad activada por linfoquinas. Linfoquinas, citoquinas son sinónimos. ¿Ya? ¿Qué hace una linfoquina o una citoquina? Obviamente también distribuir a las células tumorales a como autólogos o halogénicos, que hay cambio obviamente ahí. Autólogo que viene obviamente de otra persona, ¿ya? Y que no es propio, por lo tanto lo va a rechazar. Línea celular resistente a la actividad de un natural killer lo va a complementar esta actividad. Lo que no hace un sistema lo va a complementar el otro, por eso se llama desarrollo, diferenciación o especialización. En la respuesta obviamente a la interleuquina 2, que son citoquinas, que también nos vamos a llevar como tema individual, ¿ya? Por acción de alguna lisosima o enzima, ¿ya? Y de granule, la serinesterasa, que también lo vamos a ver en la activación del complemento, los cuales obviamente estas 8 se van a llamar grancinas, y estas grancinas lo que van a hacer es perforar la membrana obviamente de la célula blanca para que nosotros podamos meter esta serinesterasa, que es una enzima proteolítica o destructora provocando lisis, y con esto obviamente vamos a lograr la citólisis de la célula blanca. En conclusión vamos a decir que los linfocitos granulares ya tienen actividad LAC, actividad NK o actividad obviamente de la linfocina y actividad simplemente de pegarse cuerpo a cuerpo y destruir. Van a secretar esas enzimas proteolíticas llamadas perforinas que van a aumentar la actividad ya de la fosfolipasa A, que es obviamente una de las enzimas más destructivas que tenemos obviamente en esos grados de estas células. La conjunción obviamente de estos fenómenos van a conducir siempre obviamente a la muerte de la célula blanca o de la célula diana. Sigamos. La regulación de esta actividad citotóxica está relacionada obviamente a la regulación de citoquinas. Las citoquinas más conocidas y más famosas que tenemos están obviamente el factor humoral alfa, ¿ya? Beta y gamma, y aumenta obviamente la actividad NK. La mediada obviamente por células que llevará por 3 causas diferentes. Primero, aumentar el número de linfocitos granulares, ¿ya? Acelera obviamente la cinética de la lisis por destrucción y aumentar la capacidad de estos linfocitos granulares para poder reciclarse en células infectoras reactivas. O sea, tiene una capacidad tan rápida de poder obviamente reciclarse, ¿no? O lograr la destrucción y madurar rápidamente a través obviamente de esta citoquina. Acuérdense que el interferón alfa, beta y gamma es el culpable de que estas células puedan ser efectuadas a través obviamente de estas 3 formas de lograr diferenciarla. Sigamos. El interferón alfa beta inhibe a la célula LAC. El interferón alfa junto a la interleuquina 2 van a acelerar y generar la actividad LAC. Acuérdense, en el HIV la interleuquina 2 está limitada porque esta es la que va a activar a estas células y
también del virus herpético, ¿no? Tanto el herpes 1 como el herpes 2. Tumores metástasis, va a detectar todo tipo de tumores muy pequeños para lograr destruirlos, y cuando existe ya un cáncer va a evitar la metástasis a otros órganos, ya destruyendo las células oncológicas que están obviamente queriendo circular. Vigilancia inmunológica frente a tumores incipientes, o sea, son soldados que van a estar permanentemente circulando a través obviamente del torrente linfático o hepático para que sean detectadas estas células y destruidas. Sobre la hematopoiesis también obviamente van a estimular a la creación o formulación de algunas células hematopoyéticas como glóbulos rojos. Se va a dar en algún tipo de anemia para tratar obviamente de en algunas displasias, metaplasias que tengan la médula ósea. Rechazo de injerto y trasplante obviamente es su función más importante, y ahí tenemos que manejarlo depletando este sistema con drogas que son inmunosupresoras. Siguiente. Las células B son muy parecidas obviamente a las células T, su función es química, pero la finalidad es la misma. Los linfocitos B producen anticuerpos contra microorganismos, específicamente contra bacterias. La diferenciación al provenir igual de las células T migran del hígado fetal, infiltran el vaso y la médula ósea y se diferencian obviamente a través de los fases, dependiente del antígeno e independiente del antígeno. Si yo tomo contacto con el antígeno, me voy a convertir en una célula de memoria. Esa célula de memoria va a servir solo cuando entre el mismo antígeno, y la que es independiente tendrá vida corta y desaparecerá. Sigamos. Para codificar obviamente estos dos procesos hay una cascada que va a ordenar los gérmenes, específicamente vinculados siempre al antígeno. La proliferación de diversos clones van a generarse obviamente a través de esta presentación. ¿Dónde se van a codificar? Obviamente se van a codificar en el cromosoma 14, 2 y 22 para que obviamente elaboremos esta célula de memoria. Los genes están separados y se van a mezclar siempre mediante un linfocito que puedan desarrollarse, dando lugar a diferentes tipos de clones o millones de líneas solamente celulares o linaje. Entonces, siempre linfocitos B vamos a tener más que linfocitos T. Si nosotros contamos linfocitos, puede ser que los linfocitos T solamente son entre 1000 y 1500, y nosotros podemos tener 3000 linfocitos T. Entonces, si lo logramos realmente contar. Siguiente. La unión obviamente es una partícula de IgM, que es una inmunoglobulina, nos va a transportar hacia la superficie, ¿ya? Y así las células previas van a pasar a un estadio diferenciado del linfocito B maduro, que con distintas combinaciones van a generar hasta aproximadamente 1 millón de clones de células B, cada una con diferentes especificidades. O sea, imagínense 1 millón, tenemos cantidades de clones, ¿ya?, vinculados obviamente a esta célula B. Posteriormente, el linfocito B va a pasar a la circulación y a los órganos linfoides secundarios, y obviamente se aloja en una determinada zona de los ganglios o del conducto torácico de las placas de Meyer, siempre esperando ser llamado para que obviamente pueda ir a cumplir una determinada función. Acuérdense que adquiere su diferenciación cuando se encuentra con el antígeno. Si no se encuentra, el linfocito permanece en esa zona de tolerancia o tolerancia toda la vida. Puede durar días, meses o años o toda la vida. Sigamos. Este linfocito B va a poder tener la facultad de cambiar de clase o isotipo, o sea, no es como el linfocito T, que es NK, SLAC o CDB. Este puede cambiar de un clon que sea obviamente o producir IgA a producir IgG o IgM a IgG. Entonces ese es el cambio de clase o subclase. Las inmunoglobulinas tienen idénticos dominios, o sea, todas van a tener la forma de una I, y pueden variar permitiendo de la generación de clases o isotipos con distinta funcionalidad sin perder su esencia, ¿no?, pero con idéntico reconocimiento genético.
En el cambio de isotipo están involucrados dos tipos de mecanismos. Uno es el primero a través de la intervención del RNA mensajero, es decir, el más incluso que tenemos en nuestra vida, ya, el RNA mensajero. Tanto es así que nos complicó la vida en el sistema, en la especialidad, cuando crean un virus que se llama retrovirus, ¿no? Que es el virus del HIV, porque lo hace al revés de lo que conocemos y conocíamos. El HIV se replica a través, obviamente, distinto, utiliza el ADN como transportador y se replica a través del RNA mensajero, por eso es que es difícil tratarlo y dominarlo. Entonces, yo digo siempre, este está para perjudicar, o sea, es el chismoso del grupo, ¿no? Lleva y trae y lleva del núcleo al citoplasma y a la membrana celular y de la membrana celular al núcleo. Este RNA mensajero ya va determinando a los linfocitos B que se puedan manifestar en su superficie, o sea, en su membrana, donde está obviamente el anticuerpo IgM o IgD, y con los mismos reconocimientos antigénicos puede cambiar de una inmunoglobulina a otra inmunoglobulina. El segundo, obviamente, tipo o forma de poder cambiar de clon, ¿ya? Es con los cambios obviamente del DNA, que esto es obviamente lo normal, lo natural y lo que debe suceder. Más frecuente se va a dar en el cambio de isotipo IgM a IgG, o sea, de lo agudo a lo crónico. Acá en el revés, ya, de IgM a IgD, y la IgD es indiferente, que lo vamos a ver cuando veamos inmunoglobulina. Siguiente. El linfocito B se va a activar ya, y diferenciar del linfocito B inmaduro, ya, y va a generar obviamente millones de clones de linfocito B. Su maduración desde el estadio inicial lo va a hacer obviamente a través de la inmunoglobulina IgD, y su migración a la médula ósea y vaso van a ser procesos independientes del antígeno. Si no va a contacto con el antígeno, tiene una vida, y si obviamente tiene contacto con el antígeno, vivirá poco. La ausencia del antígeno en la vida del linfocito B terminará después de este proceso, por lo tanto la vida de la célula D que llegan al vaso de los ganglios linfáticos mueren a los pocos días, porque pues, si ustedes son médicos generales van a morir pronto, porque no les va a alcanzar para vivir. Un médico general en Bolivia gana 4.440 bolivianos, un médico especialista gana 9.000 bolivianos, un médico con escalafón duplica o triplica su sueldo, o sea, 4 por 3, 12 va a ganar arriba de 15.000 bolivianos. Entonces, si ustedes son médicos generales, no les va a alcanzar con 4.000 para pagar su agua, o sea, van a morir como médico y van a tener que buscar otro trabajo en la vida, ¿no? Van a hacer negocios, que se van a vender autos, celulares, lo van a tener que reinventarse. Lo mismo pasa con estos linfocitos que si no tienen su especialización se mueren obviamente a los pocos días, donde en los ganglios los reclutan macrófagos y los llevan al vaso. La unión con el antígeno es obviamente lo que nos va a dar un ligado univalente, y estas inmunoglobulinas van a estimular a más linfocitos B que están en reposo, ¿ya? Seguido de la síntesis de DNA, induciendo mitosis de otras células para que estas se multipliquen o se repliquen. Sigamos. Las diferencias obviamente entre una célula B y una célula T son que vienen de órganos linfoides distintos, con similitudes morfológicas pero con características funcionales diferentes. Provienen de órganos linfoides distintos, ¿no? El LB lo dijimos que era vasodependiente y el LBT timodependiente. Van a colonizar selectivamente diferentes áreas en los ganglios linfáticos principalmente. El linfocito B siempre actualmente va a estar en la zona cortical, cerca de la corteza. Y el linfocito T va a estar obviamente adentro de la corteza, va a ser en zona medular. Y van a expresar marcadores de membrana característicos distintos. Por ejemplo, el receptor del linfocito T se llama TCR, y el marcador o la puerta de entrada del linfocito B se va a llamar receptor LB. Sigamos, creo que esa es la última, ¿no?
Ahora voy a tomar esta. Y nos vamos.